caso. La Comisaría General de Policía Científica es una de las 5 áreas operativas del Cuerpo Nacional de Policía, junto con las Comisarías Generales de Información, de Seguridad Ciudadana, de Policía Judicial y de Extranjería y Fronteras. A las otras Comisarías Generales les corresponden una serie de actividades diferentes de las nuestras. Lógicamente, a la de Información le corresponde todo lo relacionado con la información de interés para la seguridad pública y la materia antiterrorista. A la de Policía Judicial le corresponde todo lo relacionado con la investigación y la persecución de las infracciones penales, y especialmente lo que es la delincuencia, la persecución de la delincuencia organizada, la económica, la financiera y la tecnológica. A la de Seguridad Ciudadana le corresponde todo lo relacionado con el orden y la seguridad ciudadanas, el control de la seguridad privada y la protección de las altas personalidades e instalaciones. Y a la de Extranjería y Fronteras pues le corresponde todo lo relacionado con el control de la entrada y salida del territorio nacional de extranjeros y españoles, así como la persecución de las redes de inmigración ilegal y de trata de seres humanos. A continuación, cuando hablo de Comisaría General de Policía Científica, sepan que mis palabras van dirigidas a todo lo que es una estructura nacional. No solamente me refiero a los servicios centrales que tenemos en Madrid, sino a una estructura territorial que está compuesta por unidades de policía científica en todo el despliegue que tiene la Policía Nacional. Es decir, en todos los sitios que hay una comisaría de policía, hay de Policía Nacional, lógicamente, hay una unidad de policía científica, sea mayor o menor en tamaño, pero en todas ellas hay, hasta en los puestos fronterizos, como en el caso pues, del aeropuerto de Barajas, el aeropuerto del Prat, hasta el aeropuerto de Reus o en Ayamonte, donde hay una unidad de extranjería también. Nos definen, el Real Decreto 400/2012, nos define como prestadores de servicios. Como dice aquí el artículo 3.3, nos define como prestadores de servicios de criminalística, de identificación, de analítica e investigación técnica, así como de los que hacemos los informes los informes periciales y documentales que nos sean encomendados tanto por la autoridad judicial como por el Ministerio Fiscal como por otras unidades policiales. Decía que si nos define como prestadores de servicios es un reflejo de nuestra vocación de transversalidad, porque prestamos servicio a todas las demás unidades policiales. Los demás, como he comentado antes, les corresponde tareas de investigación, de persecución, de control o de protección, pero a nosotros nos define expresamente como prestadores de servicios, y eso tiene su importancia a la hora de integrarnos en los planes estratégicos de la Dirección General de la Policía como un área transversal a todas las demás áreas policiales. Nuestros orígenes se remontan al año 1911, me refiero a los de Policía Científica, porque es en 1911 cuando se instala el Servicio de Identificación Dactiloscópica en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Bien, es verdad que la policía, lo que sería nuestro antecedente como policía, se sitúa en el año 1824 con la creación de la Policía General del Reino por Real Cédula del Rey Fernando VII. No es hasta 1911 cuando se crea el Servicio Central de Identificación en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, porque hasta esa fecha no hay una forma de identificar dactiloscópicamente a las personas. Ha habido intentos o métodos como el de Bertillon, pero realmente el verdadero sistema de identificación nace en 1903, cuando el doctor Federico Lóriz Aguilera, en un congreso de medicina en Madrid, presenta un proyecto de clasificación dactiloscópica que permite luego, con las formulaciones y subformulaciones correspondientes, crear una identificación, o sea, localizar e identificar a personas a través de la identificación dactiloscópica. Bien, es verdad que ya decía que nuestros orígenes como policía se nos remontan al año 1824, que cierto es que no es como para fardar mucho, porque el rey Fernando VII no es como para fardar mucho de él, que sea en esa época en la que se crea la Policía General del Reino. No en vano lo llamaron el Rey Felón, no se le llama posteriormente el Rey Felón, pero bueno, yo sí que quiero reivindicar que es en 1824 cuando realmente en esa Real Cédula ya incluso tiene ciertos toques de modernidad que hay que agradecer. Claro, que no la escribió el rey, evidentemente, pero ya en esos momentos se habla de dos tipos de policía, o las dos actuaciones de la policía, tanto de seguridad ciudadana o de protección ciudadana, como las facetas de policía judicial. La Policía Científica de la Policía Nacional, que aprovecho, además, se me olvidó decirlo al principio, aprovecho para deciros que no somos peligrosos, que no tenemos helicópteros propios, que utilizamos los de
la Subdirección General de Logística, y me temo que después de lo ocurrido en Venezuela, si pedimos algún día un helicóptero no nos lo van a dar, pero bueno. Somos 2.241 funcionarios. Aquellos que no lo sepáis, es que ha habido un incidente en Venezuela con un helicóptero de policía científica y un militar, creo que era, que lo ha utilizado para lanzar alguna bomba o algo así por el estilo. Es que lo he oído, no lo he leído. Para disparar al Supremo. Ah, no, el Supremo, es que no me da tiempo, he visto solamente el titular. Pues bueno, abundo en que no somos peligrosos, no tenemos helicóptero para atacar ni tan siquiera al Supremo. Bueno, decía que somos 2.200 funcionarios aproximadamente, entre 2.200 y 2.400. Obviamente estos datos de 2.241 son de primeros del año 2017, oscilan normalmente a la baja, pero bueno, hay momentos en los que hemos llegado a ser 2.400 y, como decía, estamos desplegados en todo el territorio nacional, y cuando hablo de Policía Científica, de la Comisaría General, hablo de todos. Bien, es verdad que tenemos un edificio, unos servicios centrales. Los servicios centrales los tenemos en la ciudad policial de Canillas, en un edificio moderno que ya se nos está quedando pequeño, y lo digo porque Guardia Civil va tomando nota para el nuevo suyo, que a nosotros ya se nos ha quedado pequeño, así que como no consigáis más metros, ya los habéis pedido grandes. Que tenemos 22.500 metros cuadrados de instalación, pero tenemos 13.500 aproximadamente destinados a laboratorios. Estamos, decía, desplegados en todo el territorio nacional, y en cada una de las comisarías de policía hay policía científica, pero vamos, esta diapositiva lo que pretende es que quiero haceros notar con ella, a pesar de que nos hayamos saltado, y no solamente los territorios históricos, y aglutinado comunidades autónomas saltándonos territorios, o sea, fronteras de territorios históricos y estas cosas, tal y conforme está el patio, hablar de esto mejor no me meto por ese jardín, porque tenemos 6 laboratorios de ADN, uno en Madrid, uno en La Coruña, otro en Barcelona, otro en Valencia, otro en Granada y otro en Sevilla. Somos el único operador de seguridad nacional que tiene 6 laboratorios funcionando como un solo laboratorio, como un laboratorio multiemplazamiento, porque así nos lo ha reconocido la Entidad Nacional de Acreditación. Y cada uno de esos laboratorios presta servicio en el ámbito que está pintado aquí con los colores uniformes. Pues, por ejemplo, Madrid prestaría desde Asturias hasta Castilla-La Mancha o Murcia, el de la Comunidad Valenciana presta a la Comunidad Valenciana. Ahora también ha admitido, tenéis a Baleares también, ¿no? Tengo que cambiar los colores. Pero bueno, la idea es reflejaros un poco que estamos funcionando como un todo en todas las capitales de provincia. También tenemos un laboratorio químico en Málaga, y funcionamos bajo un sencillo principio, que es el de subsidiariedad, que no es otro que el de que lo que puede hacer el escalón inferior lo haga el escalón superior. Lo que puede hacer el escalón inferior no lo haga el escalón superior. Decía que ese principio de subsidiariedad permite que desde el primer policía que llega, que es lo que representa esta pirámide invertida, que es que todo el trabajo de policía científica descansa en una persona, descansa en el especialista de la policía científica. Con lo importante que eso es, quiero decir, para que veáis que si nos falla el policía, nos falla toda la estructura. Ese policía, que está formado especialmente en policía científica, es el primero que va al lugar de los hechos a hacer la inspección ocular, está formado generalmente también en temas de identificación lofoscópica y se integra con otros compañeros en sus grupos locales en comisarías pequeñas, en los que sobre todo pueden hacer con arreglo a su nivel, fotografía, inspecciones oculares y la reseña y la incorporación de la reseña de cada dactilar al sistema automático de identificación dactilar. Se va incrementando en complejidad hasta que vamos llegando a la Comisaría General de Policía Científica. Creo que más o menos se ve, pero bueno, si no os lo cuento yo. Se va incrementando en complejidad en función del tipo de plantilla que sea. No es lo mismo, evidentemente, una comisaría como la de Guadalajara, por poner un ejemplo, que tiene una brigada provincial, como la Comisaría Provincial de Valencia o el laboratorio o la Comisaría de Barcelona, lógicamente, o la Comisaría General, en la que se desarrollan todas las especialidades. Todas las especialidades, hasta la acústica forense o la ingeniería forense, que no tienen en otras unidades. Si nos vamos a lo que es la estructura de la Comisaría General, en los servicios centrales, son estas cinco áreas que se reflejan aquí, que son 5 unidades que están funcionando y que tutelan el trabajo, que tutelan y dirigen
el trabajo que se hace en todas las plantillas a nivel nacional, porque es desde la Comisaría General desde donde se determinan las líneas generales de actuación, las líneas generales de trabajo, se homogeneizan los procedimientos y técnicas de actuación y de trabajo, se imparte la doctrina y la docencia, se hace la formación desde Comisaría General y se presta el apoyo técnico y personal necesario y sobre todo en ocasiones en las que desborde a las capacidades que tengan las correspondientes comisarías, que son más pequeñas evidentemente. La función, tal y conforme estamos organizados, aparte de lo del principio de subsidiariedad que comentaba antes, el principio de funcionamiento es que dependen funcionalmente, las unidades territoriales de policía científica dependen funcionalmente de la Comisaría General, pero orgánicamente dependen lógicamente de sus jefes territoriales. Paso a comentaros de estos 5 servicios que hay, un poco para desglosaros un poco cada uno de ellos y que conozcáis qué es lo que están haciendo. La Unidad Central de Identificación es a la que le corresponde los trabajos de identificación lofoscópica, tiene 3 servicios que llevan servicio de técnicas identificativas, donde se hace todo lo relacionado con el tema de identificación fisonómica y de identificación personal, todo el tema de lo del retrato robot, el servicio automático de identificación dactilar, que fue el primero que se instaló en Europa en el año 1986. Fue el primero que se instaló en Europa porque los otros, y el cuarto en el mundo, pues los otros 3 fueron 2 en Japón, que es donde lo inventaron, por así decirlo, y el tercero se instaló en Estados Unidos. Hacen también todo el tema de trabajo, todos los trabajos relacionados con la base de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar. También la especialidad de entomología forense tiene cabida dentro de esta unidad. Dentro de esta unidad se integra la dirección del Equipo Nacional de Identificación de Víctimas en Desastres. De hecho, es en esta unidad, en la parte que lleva el tema de estudios fisonómicos y de identificación personal, es donde hemos, con estos profesionales con los que hemos conseguido que se nos admita en el Comité Permanente de Identificación de Víctimas Múltiples o de Víctimas en Desastres de Interpol en mayo de 2015, que se nos admitió tal que por haber acreditado no solamente las capacidades, sino por haber ido participando a lo largo de la historia de los últimos 30 años en casi todos los desastres más graves que han ocurrido en los que ha habido que identificar víctimas. Pensemos que desde el terremoto de Argelia en 2003, en el que hubieron cerca de 2.300 víctimas, pasando por el más reciente de Nepal, que también participaron funcionarios nuestros, o los Alpes también junto con la Guardia Civil estuvimos con el desastre no me gusta llamarlo accidente porque en realidad fue provocado por el piloto, el tema de los Alpes de Germanwings en 2015 o incluso el accidente de avión de Sukhiter en Mali en el año 2014, donde estuvieron también un equipo de esta unidad junto con algunos de los que andan por aquí cerca, luego os lo marcaré por si le queréis preguntar algo. Estuvo al frente de esa delegación española de la Policía Nacional en el accidente de Mali. Y también, también aglutinan todos los esfuerzos en torno al Protocolo Nacional de Actuación de Médico Forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Pero ya decía que como logro me gusta recordar el tema de conseguir que en Interpol, en ese comité tan selecto como el Comité Permanente de Identificación de Víctimas en sucesos, en desastres, se nos haya admitido. También de lo más reciente que se ha hecho, uno de los esfuerzos importantísimos que han hecho en esta unidad es la acreditación en estudios fisonómicos. Junto con los noruegos somos la única policía en Europa que está acreditada en esa especialidad. Cuando todo esto que voy contando, con ser mucho, no es menos que el trabajo que hacen. De cada una de las unidades os pondré luego los números simplemente por dimensionar un poco, el trabajo que hacen, lo que están haciendo, aparte de todo lo que estoy comentando y aparte de lo que supone el esfuerzo en formación, en estar al día en las últimas técnicas, en las últimas tecnologías, pero estamos hablando de que gracias a las huellas dactilares y al sistema automático de identificación dactilar y al trabajo que hacen los funcionarios que se integran en la Unidad Central de Identificación, el año pasado, en el año 2006,
en el 2016 se identificaron cerca de 7.600 autores de hechos delictivos, que no es poco, evidentemente, para ser el tema de las huellas. Quiere decir que ya sabéis que la gente no suele dejar huellas por ahí, pero los de otra unidad, estos son los que las identifican y los que encuentran las que identifican la huella y se la adjudican al titular del dedo, por así decirlo, ¿no? Pero hay otra unidad que son los que la recogen en el lugar de los hechos, de las que luego ya os lo comentaré. Hay una referencia a que cerca del 65% de los datos que se aportaron en el año 2016 son aportados por el Cuerpo Nacional de Policía, es más o menos el porcentaje que hay en la base de datos nacional, que radica en la Secretaría de Estado de Seguridad, pero es una razón obvia. El despliegue territorial es muy importante, pero además el histórico de Policía Nacional permite que hayamos estado más años aportando información a esa base de datos, por lo cual nuestro aporte a la base de datos es mayor que el de otros cuerpos policiales, porque en esta base de datos nacional se integra también la Guardia Civil, evidentemente, pues la Policía, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra. La Unidad Central de Coordinación Operativa, esta es la que decía que coge las huellas para que luego las identifiquen los de la Unidad Central de Identificación, pero no solamente recoge las huellas, evidentemente, porque a ellos les corresponde todo lo relacionado con la coordinación y control nacional de las inspecciones oculares técnico-policiales, así como las directrices sobre recogida, transporte de evidencias, el control de la cadena de custodia. Asumen ellos mismos en el Servicio Central las inspecciones oculares técnico-policiales complejas, léase las de terrorismo o las de investigación de incendios, y además también tienen el servicio de tecnología de la imagen, donde se hacen todos los trabajos relacionados con la fotografía técnica, la infografía forense y la recreación de escenarios, que está últimamente muy en boga, sobre todo el tema de la infografía forense, y de hecho nos han pedido a lo más reciente que vayamos a Argelia a hacer unos cursos de formación en materia de infografía forense a la policía argelina. Tras una visita que hicieron a la Comisaría General, les explicamos el potencial del trabajo que estábamos haciendo y de las personas que estaban trabajando, y nos pidieron que vayamos a hacer ahí una estancia formativa. También, lo mismo que comentaba con el anterior, estamos hablando de cerca de 91.000 inspecciones oculares a lo largo del año pasado y 800 informes, por ejemplo, sobre incendios. La Unidad Central de Criminalística sería la tercera unidad. El número da igual, no tiene número 1, 2 y 3, sino por el puesto del orden para comentarlo. La Unidad Central de Criminalística es la que asume todas las funciones de estudiar y realizar los informes periciales de interés policial o judicial en materia de falsificación documental, de grafoscopia, de balística forense, de trazas instrumentales o de acústica forense, de informática forense y de ingeniería forense. Digo ingeniería forense bajo este nombre desde el año 2016, porque anteriormente ya se hacían algunos trabajos en esa materia, y no me refiero solamente a la informática forense, que tiene otro grupo aparte, pero está integrado dentro de la misma unidad. Cuando hablo de ingeniería forense estamos hablando de los trabajos que hacen en relación sobre todo con el tema de incendios, para saber, pues, para poder ayudar a los que tienen que hacer los informes en cuestiones como el tema del colapso de las estructuras, cuestiones eléctricas, electrocuciones, cosas de este estilo, es lo que están haciendo ahí. Como decía, en informática forense hacen todo lo relacionado con todo el tema de las nuevas tecnologías y que tienen almacenaje de datos informáticos. Acústica forense hacen trabajos en relación con pasaporte vocal y identificación de locutores, y balística forense, balística identificativa y operativa, y falsificación documental y temas de propiedad industrial y de delitos contra la propiedad industrial también se hacen en esta área de criminalística. Como comentaba antes, para que os hagáis una idea del volumen de trabajo que se está haciendo, lo digo porque a veces sale en la prensa, que de hecho salió lamentablemente hace unos años, que dicho en una memoria de un fiscal de una provincia española, que decía que la culpa del retraso de la justicia la tenía la policía científica porque tardaba mucho en hacer los informes.
Evidentemente tengo que negar la mayor, no es así, lógicamente, creo que fue una salida de pata de banco del fiscal aquel, pero bien es verdad que cada día es mayor la complejidad y el tiempo que se necesita para hacer los análisis de cualquiera de las especialidades de policía científica, sea de informática forense, sea de escritura manuscrita. Cada día son más los requisitos de calidad que se exigen, los requisitos técnicos que exigen, y luego ya ni hablamos del volumen de datos que se tienen que analizar en el ámbito de la ingeniería, de la informática forense, ya que especialistas saben que los ordenadores hasta hace 5 años pocos tenían en casa un ordenador de 1 tera, ahora parece que si no tienes como mínimo 1 tera en casa, o por lo menos discos duros externos, y ya ni hablamos de las capacidades de los teléfonos móviles, que cada vez son mayores exponencialmente, y cuando tienes que analizar lo que hay dentro de estos recursos tecnológicos o técnicos, pues evidentemente se ha incrementado exponencialmente el volumen de información para manejar y para tratar. La Unidad Central de Análisis Científicos es la que realiza, realiza el control y la dirección de los laboratorios de ADN, de los 6 laboratorios de ADN que tenemos, y de los laboratorios químicos. Perdona un segundo, que es que he cambiado el orden de las diapositivas. Hay que decir que están haciendo importantes trabajos en materia no solamente de identificación y de reseña genética, sino de investigación, que luego lo comentaré también al final. Estamos hablando de informes del tono de 26.000 informes a lo largo del año en los 6 laboratorios de ADN. Pensad que estamos trabajando en el ADN desde hace no más allá de 25, no llega a 30 años, porque en 1990 el primer laboratorio policial se instaló en Madrid, en las dependencias de Canillas, pero no en las que tenemos nosotros ahora. Y la gestión de la calidad y la gestión de los 5 laboratorios que tenemos en los territorios suponen un ingente trabajo que va mucho más allá solamente de lo que es el puramente técnico de análisis de los vestigios de ADN. En materia de química hacemos informes tanto de drogas como de logos, de pinturas o de tema de adhesivos y de pegamentos. Microbiología no hacemos por el momento porque se necesita otro tipo de instalaciones, todo se andará. Si no nos dan un helicóptero como a los venezolanos, igual podemos pedir la dotación de medios para un laboratorio de microbiología, pero bueno, va a ser un poco complicado, evidentemente. Por último, me voy a referir a la Unidad Central de Investigación Científica y Técnica, de la cual me complace decir que su titular está por aquí cerca, no está muy lejos, y además es codirector del Instituto de Alcalá. Entonces, no puedo contar mucho que no me examine luego de su unidad. Pero bueno, la Unidad Central de Investigación Científica y Técnica es la que asume lo relacionado con lo que su propio nombre indica, la investigación científica y técnica, el control de calidad y la gestión operativa del mismo, y así como las relaciones internacionales e institucionales con otras organizaciones, sean policiales o no. De hecho, una de ellas es con la Universidad de Alcalá y con el Instituto. Y me gusta hacer notar y recordar pues que cuando hablamos del tema de calidad estamos hablando de un proceso global. Nos referimos a la calidad y la entendemos como algo que integra un objetivo, que integra todo lo que está relacionado con la consecución de un objetivo, que es el objetivo de excelencia al que tiene que tender toda organización, entre ellas la policía también, y en nuestro caso concreto la policía científica. Pero cuando hablamos del tema de calidad, que está penetrando todas las áreas de la policía científica cada vez más, nos estamos refiriendo a que tenemos cada día más que acreditar nuestra competencia técnica frente a terceros a la hora de presentar y exponer el trabajo que estamos desarrollando. Tenemos que ser cada día más cuidadosos con la garantía de la cadena de custodia de las evidencias con las que trabajamos, y además de garantizar la cadena de custodia, garantizar la reproducibilidad de los trabajos que hacemos, así como la trazabilidad de todos los vestigios que estamos utilizando.
A la fiabilidad, también me tengo que referir a la fiabilidad y a la validación de los procedimientos que seguimos, porque si hay algo transparente es el trabajo que se hace bajo el amparo de las normas de calidad, y me refiero a una calidad muy concreta que ahora luego explicaré, pero porque hay otras calidades que son los modelos de excelencia, cartas de servicios, el modelo AEVAL o el modelo FQM, que se parecen, pero son para otras cosas que son diferentes de la investigación científica y técnica o de la calidad en la investigación científica y técnica, como digo. Perdón, me he ido para atrás. Como decía, la calidad. La calidad, si alguien tiene curiosidad y no sabe de qué estamos hablando, le recomiendo que se... Uy, fecha 1 de enero de 1613. Pues va a ser que no. Es de hace 2 años el último lo tengo aquí, es de 1 de julio del 2016, que es la última revisión. Esto es una portada de la hoja de acreditación que figura, de la hoja que figura, del documento técnico que figura en la página web de la Entidad Nacional de Acreditación. La Entidad Nacional de Acreditación, como su propio nombre indica, es la que certifica que nuestros trabajos son conforme a las normas, en este caso la 17.025, que es bajo la norma que nos estamos acreditando. Entonces, por eso digo que os invito a que a cualquiera que tenga interés y le apetezca que lo mire, porque en ella, de todas las empresas, de todos los laboratorios, de todos aquellos que tienen acreditación bajo el paraguas de ENAC y a su vez de la Entidad Internacional de Acreditación, ILAC, ahí figura todo el tipo de trabajos que hacemos y que nos comprometemos a hacer con unas determinadas técnicas, unas determinadas pautas, y que ENAC lo que hace es certificar que con auditorías que nos realiza y luego las auditorías que hacemos nosotros se están realizando con arreglo a eso. ¿Eso significa? Pues que tenemos que tener equipos no solamente modernos y de última generación, no, sino además es que los tenemos que tener validados, los tenemos que tener certificados, que nuestro personal tiene que tener la formación adecuada y que además seguimos un procedimiento tasado del que no nos salimos ni un ápice, pero que luego además encima lo dejamos registrado, es decir, que no tanto como lo que se ve en la televisión del CSI, que van hablando tal y conforme van haciendo las cosas, que eso no hace falta que le explique a la gente, que todo parecido con la realidad es bastante escaso, porque no lo van diciendo verbalmente, pero sí van escribiendo y van documentando todos y cada uno de los pasos que se van llevando a cabo a lo largo de estos procesos de analítica, que es que además luego van a ser controvertidos en el juicio oral. Sobre ellos se les va a preguntar, o sobre ellos a los peritos que vayan a deponer como peritos en los juicios orales, la parte contraria o el Ministerio Fiscal pues les puede preguntar sobre lo que han hecho e inquirirles sobre todas estas cuestiones que se han estado haciendo. Como decía, podéis consultarlo. Ya digo que esta es la 10ª revisión, porque es que empezamos a acreditarnos ya en el año 2010 y esta es la 10ª revisión del proceso de acreditación, que es de fecha, como digo, de 1 de julio del 2016. De hecho, no lo veis ahí por la letra es muy chiquitita, pero en la página esta la mantengo así porque es un poquito más llevadera que la actual. Y así veis en la parte de abajo una tabla de color que por lo menos anima un poco la diapositiva, porque la actual es mucho más larga, con todas las brigadas de policía científica que están acreditadas en análisis forenses, y que en el paso de 2 años, porque lo que hay aquí en la proyección es del año 2015, la actual, que es la de la fecha que digo, que es la de junio de este año, es toda la página entera un texto corrido, o sea, de guiones con las brigadas provinciales que están acreditadas. De hecho, pensar que nosotros empezamos, como decía, en el año 2010 en ADN y drogas, y en los últimos 7 años se ha hecho un esfuerzo tremendo. Anteriormente, lógicamente, para llegar a la acreditación en el año 2010 también se hizo, lógicamente, pero también se ha hecho un esfuerzo tremendo porque el mapa estaba como estaba. Quiero decir, el mapa en el año 2010 solamente estaba acreditado en los servicios centrales en ADN y drogas. En el año 2011 se acreditaron para ADN Cataluña, Valencia, Sevilla y el laboratorio de La Coruña. En el 2012 todavía estaba por acreditar el laboratorio de Granada, y cosa que se alcanzó en junio del 2012.
En mayo del 2013 se acreditaron los servicios centrales en materia de cotejo de huellas, examen y comparación lofoscópica y también en revelado químico, y así hemos ido pasando hasta la fecha actual en la que, un poco por representarlo gráficamente, estamos hablando de 21 plantillas que están acreditadas junto con el Servicio Central de la Comisaría General en revelado lofoscópico, 39 en cotejo lofoscópico, pero no solo eso, sino que además hemos acreditado una serie de trabajos como son el análisis de escritura manuscrita, la firma manuscrita, en balística y trazas instrumentales en los casquillos, el análisis de casquillos, vainas y proyectiles, el de impresiones de huellas de calzado y, como decía cuando hablaba de la Unidad Central de Identificación, el examen y comparación de morfologías faciales visionadas en fotografías y fotogramas. Quiero decir, y eso haciendo además los informes que decía antes que se cifraban por decenas de miles. ¿Qué es lo del tema? El tema de la calidad, que pueda parecer un capricho en un momento determinado, porque se inicia, no me puedo resistir a comentarlo, porque se inicia no porque hubiéramos querido, porque evidentemente impone una complejidad tremenda que se detrae, lógicamente, de volumen de trabajo. Es decir, cuanto más incrementas la calidad del trabajo que haces, es más difícil que hagas un volumen o que des una respuesta más rápida o que hagas un volumen de trabajo mayor. El tema de la calidad no surge nada más que como una obligación normativa que lo que pretende es que los Estados miembros de la Unión Europea puedan intercambiar una serie de datos como consecuencia del Tratado de Prüm. Y esos datos no eran otros, y que puedan intercambiar esos datos con garantías y además de una manera automática, con garantías de legalidad y con garantías de que están hablando lo mismo los diferentes países. Ese intercambio de datos no era otro que el de datos dactiloscópicos, el de datos genéticos y los de vehículos. Lo de las matrículas de vehículos creo que todos lo ven muy claro, que se pueden intercambiar más fácilmente, unos números y unas letras en un determinado orden, unívocas siempre. Pero en el caso de ADN y en el caso de los datos dactiloscópicos había que unificar cómo estamos obteniendo el ADN o cómo estamos clasificando las huellas dactilares. Qué número de puntos se necesita para que una huella dactilar se pueda comparar y qué número de marcadores genéticos o qué forma de obtener esos marcadores genéticos y cuáles son los que se necesitan para poder decir que un ADN que se ha encontrado en un hecho delictivo, un vestigio del que se ha obtenido ADN en un hecho delictivo en España, se corresponde con una reseña genética de un detenido en París o con una reseña genética de un detenido en Letonia, por ejemplo. Entonces, como consecuencia de eso, en el año 2009, el Consejo de la Unión Europea, con la decisión marco 905 del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio, nos obligó a todos a acreditarnos conforme a la norma ISO 17025 en materia de ADN antes del 30 de noviembre del 2013 y en materia de revelado y cotejo dactiloscópico en noviembre del 2015. En ambos casos conseguimos acreditar todo esto que os he comentado. Comentaba antes las fechas de acreditación, mucho antes de los plazos, no sin esfuerzo, pero mucho antes de los plazos exigidos. Y ello nos ha permitido, además, con esa experiencia y visto cómo evoluciona el mundo, la técnica, la ciencia y la legislación penal en un futuro y cómo se tienen que presentar nuestros peritos ante los juzgados, pues nos ha obligado moralmente a seguir incrementando el número de actividades en las que nos acreditamos. Como decía antes, en materia de balística y impresiones, por ejemplo, en las impresiones de huellas de calzado, el tema de examen y comparación de morfologías faciales, la escritura manuscrita o la firma manuscrita. Quiero decir con ello que lo que era una obligación normativa solo para ADN y para huellas dactilares se mantiene como obligación en ambos casos, pero para los demás casos nosotros lo hemos asumido y lo hemos interiorizado, ya digo, no sin muchísimo esfuerzo, como una necesidad que nos va a garantizar y sobre todo nos va a garantizar la transparencia de cara a terceros del trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo va a garantizar la presencia y el respaldo de los peritos policiales en los tribunales, ante los tribunales, a la hora de poder garantizar y decir que el trabajo que están haciendo está hecho incluso conforme a normas internacionales, aunque esto no venga exigido por la legislación, que como dicen, todo se andará. Pero bueno, por el momento nos estamos preparando para ello.
y aunque no sea obligatorio, pues estamos acreditando algunas de las áreas y esperamos acreditarnos en breve. A lo largo de este año lo tenemos como objetivo acreditarnos en acústica forense, cosa que por ejemplo Guardia Civil ya lo tiene, la identificación de locutores, y nosotros todavía no, por una serie de dificultades que hemos tenido, pero vamos, amenazamos con ello. Vamos, quiero decir, he amenazado a los de acústica con ello, todo se ha dicho de paso, he dicho que sí, os acreditáis o os acreditáis. Así que... por último no, porque me queda alguna cosita más. Como estábamos dentro de la Unidad Central de Investigación Científica y Técnica y decía que es la que gestiona todas las relaciones con los organismos internacionales y institucionales nacionales y extranjeros, deciros que formamos parte de la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses desde el año 1992 que se fundó, somos socios fundadores. También somos socios fundadores desde el año 2004 de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, lo mismo que el Instituto de Alcalá, y que son organizaciones, en el caso de EMSI, pues la organización de referencia de la Unión Europea para el tema de ciencias forenses, que es donde se gestionan, digamos, donde se marcan las líneas por donde van a ir las ciencias forenses en Europa, porque lo ha asumido así la Unión Europea como organismo de referencia. Aglutina, creo que eran 30 y tantos países, no, lo tengo aquí, 37 países, de 65 organizaciones de 37 países, no son todo policías, hay laboratorios de diferente signo, pero no deja de ser la organización de referencia, como digo, de la Unión Europea. En todos los grupos de trabajo participamos, tiene 17 grupos de trabajo y participamos en todos menos uno, porque ese uno que no estamos es el de accidentes de tráfico y no tenemos competencia en la materia, con lo cual, pues lo que os digo, participamos en los grupos de trabajo de explosivos, de escena del crimen, estupefacientes, de fibras, de investigación de incendios, armas de fuego, ADN, huellas digitales, pinturas y vidrios, propiedad industrial, faxeada documental y escritura manuscrita, imagen digital, informática forense, acústica forense y flora, fauna y trazas del suelo. Quiero decir con ello para que sepáis hasta el volumen de trabajo, el volumen de especialidades que se trabajan en los grupos de trabajo de esta organización, y que como determinan luego lo que se va a hacer en los demás sitios, entre otras cosas, lo que determinan son los manuales de buenas prácticas. Ahí en el seno de los grupos de EMSI es donde se elaboran, donde se intercambian las experiencias y como consecuencia de ello se elaboran los manuales de buenas prácticas. En el caso de AICEF funciona de otra manera, y aglutina a 27 organizaciones de 18 países iberoamericanos, entre ellos también está España y Portugal. No puedo dejar tampoco de comentaros, dentro de todos esos esfuerzos que se están haciendo, los proyectos en los que algunos de los proyectos en los que participamos y de colaboraciones internacionales en las que estamos inmersos. Pues por ejemplo, simplemente para que sepáis, pues que estamos trabajando con la empresa Indra en un proyecto, en el proyecto ForLab, que es el que pretende desarrollar, de hecho ya está muy avanzada, una herramienta para la recogida de evidencia en los escenarios post-explosión y el estudio de los residuos de disparo. Además de para lo que estaba previsto este proyecto, gracias al buen hacer de nuestros compañeros de Policía Científica en el área de balística, hemos descubierto que esa herramienta se podía utilizar no solamente para analizar vestigios in situ y ayudar a la discriminación a la hora de recoger vestigios, porque uno de los problemas que se tiene cuando hay y sobre todo un escenario post-explosiones, puedes recogerlo todo, pero evidentemente es mucho mejor hacer una recogida, no voy a decir selectiva porque parece que tiene otra connotación, pero sí una recogida con criterio de vestigios que sí tienen relación con la explosión y aquellos que no lo tienen. Entonces esta herramienta es un aparato, entenderlo como un aparato que lleva un aparato de láser portátil que nos permite, incorporándole unas librerías con los datos con los que tiene que comparar, unas librerías con los productos químicos con los que tiene que comparar, analizar in situ, analizar en el lugar de la explosión el vestigio, y entonces si corresponde con lo que está relacionado con una explosión lo recogemos, si no corresponde no hace falta recogerlo. También sirve para laboratorio fijo, porque se puede, lo mismo que lo utilizas en la calle lo puedes utilizar en el laboratorio, pero además lo que hemos descubierto es que nos ayuda y hemos validado el procedimiento, lo digo porque además es una novedad porque ha sido el mes pasado, le hemos validado a Indra el procedimiento para el análisis de residuos de disparo, cosa para lo que no estaba previsto este aparato, y además estamos ahora haciendo nuevos ensayos para
determinación de distancias de disparo, no solamente para el análisis de residuos de disparo, sino para las distancias. Mercedes me está mirando con un interés tremendo, creo que ya lo conoce, pero es que es de este mes pasado, lo hemos validado ahora hace poco, o sea que... Otro de los proyectos también en los que participa es el Laboratorio de Acústica Forense con la unidad con el CSIC, la Unidad de Estadística y de Matemática Aplicada del CSIC, en el análisis comparativo de registros de habla en el entorno forense. Con el Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas también estamos trabajando en un proyecto de evaluación de la calidad y seguridad de complementos alimenticios derivados de plantas consumidas por la población española para el control de sobrepeso. Lo cuento como cosa anecdótica porque parece que no, pero también trabajamos con ellos en proyectos de estas características. También con el CSIC estamos trabajando en un proyecto que se llama Proyecto Cosmo, de corrientes oceánicas y seguridad en el medio marino, que por cierto vendrá, si no hoy, mañana, el que lo está liderando José Carlos Beltrán, a hablar del tema de la base de datos de personas desaparecidas. Con la finalidad de colaborar con ellos y ver qué utilidad puede tener para nosotros a la hora de la recuperación de cadáveres y tal, el poder determinar en un momento determinado un cadáver que aparezca en una playa, depende por el tipo de corrientes que llegan a ese lugar, poder aventurar de por dónde ha podido ser arrojado un cadáver en un momento determinado. También trabajamos con el grupo de trabajo de imagen digital de EMSI para el manual de buenas prácticas de comparación facial. Como decía, como somos los dos únicos acreditados, los noruegos y nosotros, pues estamos liderando también parte de los trabajos de ese grupo. Y a todo esto se le añade pues el gran esfuerzo formativo que se está haciendo, porque para llegar a lo que estoy comentando, no solamente hay que tener máquinas, personal adecuado que ya venga con formación, sino mantener la formación y mantener la actualización. ¿Os acordabais que os comentaba antes que éramos aproximadamente 2.200 y poco funcionarios, ¿no? Entre los cuales hay algunos que no hacemos ningún tipo de análisis, pero bueno, pero que sepáis, lo digo para que tengáis la tranquilidad por el nivel de formación y la tranquilidad y el orgullo, por lo menos así yo lo transmito, y eso es lo que pretendo transmitir con mi exposición, de que estamos haciendo también un esfuerzo ingente en materia de formación. Pocas organizaciones son capaces de soportar porcentajes de formación en torno a un 70, 90, incluso un 120%, hay algunos por aquí también que lo han padecido porque organizan cosas de estas y lo controlan. Esfuerzos de formación en el sentido de que, ya digo, que algunos años varía, unos años puede variar de función de las especialidades que movemos y tal, pero pensad que una organización que tiene a lo largo del año como mínimo una vez al 70% de sus trabajadores, o al 90%, o incluso hubo un año que al 120%, porque estábamos instaurando el sistema de inteligencia policial Vincipol y hubo que hacer un mayor esfuerzo formativo en esa materia en concreto, pero es que son, pues eso, un 70%, 80, 90% de personas que reciben como mínimo un curso de actualización, de formación o de especialización en materia de policía científica a lo largo de cada año. Eso quiere decir que mientras se están formando no están haciendo informes, con lo cual es importante que sepáis que el esfuerzo es bastante grande en ese sentido. Y ya digo que de los 2.200 y pico, pues por ejemplo el año pasado 1.256 estuvieron haciendo como mínimo un curso a lo largo del año, o sea, cursos de formación, ya digo, formación, especialización o perfeccionamiento, tanto centralizados en Madrid como descentralizados y en colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento. También, y desde el ámbito de la Secretaría General, que es desde donde me prestan el apoyo y el soporte para la gestión de los recursos humanos y de los medios materiales de la Comisaría General, otro de los esfuerzos que hacen, aparte de la gestión de las actividades formativas, es el de atención a las visitas. Digo atención a las visitas por decirlo de una manera que quede más claro, pero pensar que el esfuerzo de divulgación, de conocimiento y de transparencia, vuelvo a decir lo mismo, es decir, para que sepa todo el mundo el trabajo que estamos haciendo, supone atender a lo largo del año pasado a 1.725 personas que vinieron a Comisaría General para saber cómo trabajamos, entre ellos los alumnos de Alcalá que vienen allí. Si alguno de vosotros ha estado ya sabéis cómo se organiza. Entonces, claro, estamos hablando de 1.700 personas, no vienen de una en una, afortunadamente,
Pero lo que hacemos es, evidentemente, no voy a hacer propaganda, pero tiene otra connotación peyorativa, pero sí un esfuerzo de transparencia por explicar lo que hacemos, por contar lo que estamos haciendo. Y entre ellos, por ejemplo, en esta semana tenemos en la Comisaría General a 10 magistrados y jueces, algunos presidentes de las salas de algunas audiencias, de 2 audiencias provinciales, durante una semana dándoles formación nosotros. Nuestros policías les explican lo que están haciendo. Estamos a lo largo, y de hecho es la 69ª edición de cursos que hacemos con el Consejo General de Poder Judicial para formación continua de magistrados y jueces. Y eso también, quiero decir, es importante porque nos ayuda a trasladarles nuestras capacidades y luego además una información veraz de cuáles son esas capacidades, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque a veces también albergan expectativas respecto de cosas que no que nosotros no las podamos hacer, sino que es que la misma técnica no lo permite, como podéis imaginar, pues en el caso de la infografía forense o del tema de tratamiento de la imagen, cuando piden la ampliación de las imágenes, evidentemente cuanto más se pixela, menos nitidez tiene. Entonces llega un momento que por mucho que queramos trabajarlo, no nosotros como policía científica, sino la técnica en este momento no permite más allá de un determinado tamaño de píxel el que tengan cierta fiabilidad. Y por último también, y ya para como estábamos en el tema de internacional, pues comentaros también que a esos esfuerzos de hacer informes, de atender la formación continua, de atender la difusión de nuestro trabajo, también se suma la formación internacional que hacemos en otros países, que supone desplazamiento, y esto es un lloro, que mientras están haciendo eso no me hacen informes. Y luego al final por lo que nos miden es por los informes, no os engañéis, por el volumen de informes que se hacen. Entonces, por ejemplo, comentaros una de las próximas actividades, las últimas actividades que tenemos, que tendremos en julio, a finales del mes de julio, colaboramos en El Salvador, en un curso de tratamiento de la escena del crimen. Se desplaza un funcionario para allá a darles clase a la policía de El Salvador. Para después del verano tenemos también un desplazamiento a Katmandú de 2 funcionarios, uno de ellos del Laboratorio de ADN de Valencia y otro de la Comisaría General, para realizar una actividad de evaluación de las capacidades técnicas de los laboratorios de Nepal, para ver si se pueden certificar, pueden acreditarse en algunas cosas, y para a continuación de ahí echarles una mano en lo que se pueda hacer. Ya os digo, Salvador, Nepal. En mayo pasado estuvieron en Ghana, en Accra, 2 policías, un subinspector y un policía, impartiendo un curso de asesoría en la lectura de dactilogramas, archivo y tratamiento informático a autoridades de fronteras de allí. Ya ni tan siquiera de policía científica, sino a los de fronteras. También en mayo tuvimos en Bolivia también a otros 2 policías al objeto de impartir un curso de formación sobre la inspección ocular técnico-policial. En marzo y en abril estuvieron en Perú, uno de los que anda por aquí al fondo, camuflado, y otro compañero de la Comisaría General, para impartir un curso de técnicas de gestión de la escena del delito, enmarcado en un proyecto de apoyo de la Unión Europea en la lucha contra el tráfico de drogas. Bueno, y así sucesivamente. No quiero aburriros, entre otras cosas porque se me acaba el tiempo y temo las iras de don Carlos. No, te quedes un momento tranquila. Pero bueno, en cualquier caso, lo que os quería comentar, y es la idea de lo que yo quiero trasladar con esta intervención, que es el orgullo de pertenecer a Policía Científica, en mi caso, de dirigir a un nutrido grupo de profesionales muy acreditados y muy entregados, y luego que tengáis vosotros el orgullo de contar con una Policía Científica al máximo nivel de capacitación, al máximo nivel de formación y al máximo nivel de entrega a la hora de hacer su trabajo de cara a la protección de los ciudadanos, que al fin y al cabo es lo que nos guía como policías, porque antes que policía científica lo que somos es policías.